En este video resolveremos un ejercicio de semejanza que dice así: en la figura 2, C y D pertenecen a BF. ED es paralelo con AC y AC es perpendicular con BF. Si AD mide 4 centímetros, DC 6 centímetros y AB 13 centímetros, BC 5 centímetros. ¿Cuál es la medida del segmento EF? Entonces debemos tener en cuenta que lo que nos pide el enunciado es la medida del segmento EF, el que está acá. Bueno, para esto vamos a ver las siguientes cosas de la figura. Primero que nada, en la figura podemos ver varios triángulos. Por ejemplo, un triángulo grande que es el ABF, otro triángulo más pequeño que es el ABC, también el triángulo ACF y el más chiquitito, el triángulo EDF, donde nos pide la medida del segmento EF. Ahora, del enunciado nos dice que el segmento AC es perpendicular con el segmento EF. ¿Qué significa esto? Que el que sea perpendicular significa que forma un ángulo recto de 90 grados, acá en C. También nos dice en el enunciado que ED es paralelo con AC. Por lo tanto, si estos dos segmentos son paralelos, el segmento ED también va a ser perpendicular al segmento EF. Entonces, este ángulo que está acá en D también mide 90 grados. Ahora, en el triángulo ABC, como es rectángulo y tenemos la medida, en este caso, de un cateto y de la hipotenusa, que es 5 centímetros y 13 centímetros, nosotros con el teorema de Pitágoras podemos calcular la medida del cateto AC de la siguiente manera, llegando así que la medida de AC es de 12 centímetros. Entonces aquí ya conocemos otro dato. Ahora, ¿qué debemos fijarnos? Podemos observar que los triángulos ACF y el triángulo EDF son semejantes. ¿Por qué? Porque comparten un ángulo NF y además, como vimos anteriormente, el ángulo que está en D mide 90 y en el caso del triángulo ACF, el ángulo que está en C mide 90 grados. Entonces, por el criterio ángulo a ángulo, estos dos triángulos son semejantes. Created using Powtoon.